Hola, zaragocistas. Primera victoria de la temporada y la palabra para mí es solvencia. Algo que hacía bastante tiempo que no veíamos en el equipo. Se han notado claramente las nuevas incorporaciones, el salto competitivo que ha supuesto para el equipo, y yo creo que es un tipo de partido que, siendo que lo hemos visto bastantes veces estos años, este año yo creo que puede ser un poco prototipo de cómo afrontarlo. Primero, desde algo que ya teníamos muy bien del año pasado, que era la seguridad defensiva. Si estamos concentrados, si no concedemos errores o despistes, pues vamos a tener bastante ganado y que no se complique el partido con un gol tonto, porque yo creo que al final este equipo, aunque sea por perseverancia y el apoyo de la grada, es muy probable que acabe marcando gol. Entonces, partiendo de ahí, saber madurar el partido, mantener la concentración, aunque no llegara el gol, como pasó el sábado, que hubo dos ocasiones muy claras, un mano a mano de Azón, otro de Bakis, que en condiciones normales, pues yo creo que al menos uno hay que facturar, que sea gol. Y cuando se hizo el primer gol, Mesa, pues ahí prácticamente ya se acabó el partido, y hasta me dio la sensación de que no hubo que forzar al 100% para conseguirlo, cuando otros años las victorias se conseguían a partir de mucho esfuerzo y sufrimiento. Pues se pudo contemporizar con el 2-0 y dar una sensación de equipo importante de la categoría por la forma en que se ganó a un adversario que me parece también significativo que modificara su manera de jugar del 4-4-2 a jugar con 5 defensas. Me da la impresión de que los propios técnicos conocen el potencial de este equipo, quieren protegerse y les respetan más que otros años, en el sentido de protegerse ante el potencial ofensivo. Si bien es verdad que no marcaron los delanteros, y que con su trabajo, sobre todo en el primer gol, esa insistencia de Azón, tan característica suya, propició que al final el balón le llegara a Mesa, que con un certero disparo pues batió al portero, que dejó de perder tiempo casualmente desde ese momento. Y ahí pues el partido se supo además cerrar muy rápido con un segundo gol de Francho. Yo creo que debe de seguir explotando esa cualidad que tiene, que la saca poco cada año, que casi cada temporada hace 1 o 2 goles. Creo que puede hacer más, porque tiene calidad para ello, como ha demostrado. Y yo creo principalmente ese gol tan bonito y tan importante que hizo a Castellón hace 2 años, con aquella remontada épica con Jim, y que prácticamente ya certificaba no solo la permanencia en la categoría, sino la permanencia como club. Creo que este año, partiendo de la humildad, pero se ve una cosa diferente a otros años, y sobre todo con el ambiente que hay en el estadio. Se deben de escapar muy pocos puntos, y debemos de cimentar nuestras aspiraciones en nuestra querida Romareda. Venga, bueno.